me han preguntado cuál es el femenino de pobre. Bueno, en nuestro idioma, o por lo menos en el DRAE, no figura el sustantivo femenino de pobre. Claro que alguien me podría decir, oiga, pero en el DRAE está pobra, ¿no? Efectivamente está pobra, pues, pero con la significación restricta de pordiosera o mendiga, ¿no? La mujer que pide limosna. Esa es la pobra, según el lexicón oficial. Entonces, en sentido estricto, pobra no es el femenino de pobre. Sin embargo, para Alonso Carrió de la Bandera, alias con color corvo, pobra sí es el femenino de pobre. Y en tal virtud la usa él en su libro titulado El Lazarillo de ciegos caminantes. Con color corvo, era el seudónimo, el sobrenombre, ¿no? Era o fue un escritor español del siglo XVIII. César Vallejo nunca dijo pobra, pero sí póbrida. En su poema La vida, esta vida, dice, refiriéndose a las palomas, las póbridas, ¿no? Con el mismo sentido afectivo, condescendiente, casi tierno, que podríamos decir hoy, las pobres palomas, ¿no? Bueno, póbrida, según Vallejo. A propósito de este poema de Vallejo, si ustedes lo leen con detenimiento, podrán comprobar, y además si cotejan las diversas ediciones que se han hecho de la poesía completa de Vallejo, podrán comprobar que hay un verso que tal como está es completamente incomprensible, ¿no? Y dice el verso, cabe los albañales, así, cabe los albañales. Pero aquí cabe está con V. Entonces esto nos remite, o en principio nos remitiría a una forma del verbo cavar, o sea, remover y levantar la tierra con la lampa o el azadón. Pero, ¿qué tendría que ver aquí el verbo cavar, ¿no? Y la forma cabe, ¿no? No, aquí sí no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, esta falsa impresión del lector diligente, se debe al hecho sencillísimo de que Vallejo escribió cabe con V, no con B. O sea, la escribió, como nos decían en el colegio en primaria, ¿no? Con B de vaca y no con B de burro, ¿no? Bueno, así está aquí, y en todas las ediciones, ¿sabes? Está cabe con V, o como nosotros decimos, con B chica. Pero esto se debió a un error de Vallejo, que debió escribir en este caso cabe con B y no con V. Claro que si vemos nosotros cabe con B, con lo que llamamos B grande, entonces inmediatamente diremos, ajá, está usando el verbo caber, ¿no? O sea, poder contenerse una cosa dentro de otra, eso es caber. Pero una lectura atenta nos lleva a la inmediata conclusión de que aquí el verbo caber no tiene nada que ver. Aquí sería absolutamente impertinente el verbo caber. Entonces, ¿de qué se trata? Porque, repito, este error no ha sido corregido en ninguna de las principales ediciones de la poesía completa de César Vallejo. Este cabe con B no tiene nada que ver con el verbo caber, sino que es una preposición que significa junto a o cerca de. Entonces, cuando Vallejo dice cabe los albañales, lo que quiere decir es cerca de los albañales o junto a los albañales, ¿no?
Bueno, en ninguna edición que yo conozca hay una nota indicativa de que ese es el sentido en que usó Vallejo el término, y que o le hicieron decir cosas que no creo, ¿no? Porque así figura en los originales, ¿eh? O pues ese desconocimiento de Vallejo. Vallejo pues no era un purista del idioma, ni un estilista, ¿no? Fue un gran poeta, indudablemente, pero no fue pues un maestro del bien decir. Entonces pues escribió cabe, la preposición la escribió con V y no con B. Bueno, es increíble que los principales vallejistas no hayan reparado en este hecho patente y cierto. Y la verdad es que tiene que venir pues un lexicógrafo, en este caso tengo que venir yo, para indicarles el desliz en que incurrió Vallejo, ¿no? La falta que cometió. Vean, hasta la década de 1930, poco más o menos, ¿no? Tuvo cierta vigencia la preposición cabe, que hoy es una preposición invigente, ¿no? Ni siquiera los arcaizantes usan cabe, pero en la época de Vallejo sí se usaba todavía cabe, ¿no? Y a propósito de vigencia, bueno, con esto contribuyo nuevamente, porque ya son varias contribuciones, ¿no?, a dilucidar algún aspecto formal de la poesía vallejiana. Y a propósito de vigencia, ¿no?, he recibido felicitaciones, varias felicitaciones, a propósito de la publicación el lunes 8 del Corriente. A propósito, la gente dice de los corrientes. No, señor, los corrientes serían los días que corren. No, es el mes el que corre. Entonces es del Corriente. Bueno, el 8 del Corriente publiqué en El Comercio un artículo titulado La vigencia del jibarismo, ¿no?, que, como repito, ha motivado algunos simpáticos comentarios. El próximo lunes, si todo sale como se ha previsto, se publicará un nuevo artículo de mi autoría acerca del oxímoron. A los posibles interesados les digo desde ahora que no dejen de leer ese artículo, porque aclaro debidamente lo que es el oxímoron, ¿no?, y contradigo definiciones y ejemplificaciones que se han dado del oxímoron y que son completamente criticables, ¿no? Pero pongo varios ejemplos, ¿no?, y cito pues a gente que realmente sabe, ¿no? Por ejemplo, Fernando Lázaro Carreter, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bien, ya que para no salirnos del tema de Vallejo, en el soneto Intensidad y Altura, ¿no?, leemos lo siguiente. Estos son los versos finales. Dice Vallejo: vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beberlo ya, etc., ¿no? Vámonos, vámonos, estoy herido. Este soneto de Vallejo es de 1937. En 1907, Juan Ramón Jiménez, aquí tengo la cita textual, dice: vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos, por Romero y por amor. Entonces, en la balada primaveral, Mañana de la Cruz. Ahora, esto se escribió 20 años antes, ¿no? 20 años antes. Entonces, no, 30 años antes, perdón, 30 años antes de Intensidad y Altura, claro. Entonces uno puede pensar y dice, ¿y de qué se trata? ¿De un plagio de Vallejo? En esa época, Jiménez y otros autores eran muy leídos, ¿no? Y es posible pues que Vallejo, no, es casi seguro que Vallejo haya leído pues a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Yo el otro día traté de leer nuevamente, dicho sea de paso, Platero y yo, ¿no? A mí me encantó Platero y yo a fines de la década de 1950, ¿no?, cuando yo era universitario, y lo leí con complacencia, pero ahora no pude terminarlo, ¿eh?
No, ahora sí el libro se me caía en las manos y no, eso sí fue, no. Y eso que yo a veces emprendo así, digamos, hago intentos, ¿no? Que no debiera, porque ya son cosas que han salido fuera de mis ámbitos de intereses y en general de época, ¿no? Y creo que eso ocurrió con Platero y yo. Ahora Platero y yo, para mí ya no se puede leer. No, eso no quiere decir que sea una obra mala, no. Quiere decir que ya está fuera de época, ¿no? Del burrito y la parte, digamos, campestre y los diálogos y todo. No, ya eso sí, ya no. Bueno, este es otro caso, repito, ¿no? De intertextualidad. Acá tampoco Vallejo plagió a Jiménez, ¿no? En absoluto. Pero yo por ahí, pues, vámonos, ¿no? Y entonces también, vámonos, ¿no? Eso siempre ocurre, ¿no? Este soneto de Vallejo, recuerdan ustedes que comienza diciendo, quiero escribir, pero me sale espuma. Esta es lo que González Vigil llama una reelaboración personalisma, pero en realidad es una intertextualidad clarísima. Esa reelaboración personalísima es de González Vigil, ¿no? De un poema de Lope, ¿no? De un poema de Lope que dice, quiero escribir y el llanto no me deja. Sobre esta base, Vallejo dijo posteriormente, quiero escribir, pero me sale espuma, ¿no? Tampoco no es plagio, es intertextualidad. Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Se ha publicado de Andrés Garay y Jorge Villacorta el libro Un arte arequipeño, Maestros del retrato fotográfico. Este es el libro Maestros del retrato fotográfico. 197 páginas y muchas ilustraciones. Es una publicación de la Sociedad Minera Cerro Verde. En la penúltima página, que como la última está también innumerada, se lee lo siguiente. Los autores agradecen a la Sociedad Minera Cerro Verde por haber hecho posible esta publicación. Pues bien, bastada con este agradecimiento, ¿no? Sin embargo, en el prólogo, los autores manifiestan lo que a continuación leeré. Dicen, la confianza en el conocimiento técnico y científico y sus beneficios se manifestó muy temprano en la región subperuana. Actitud de avanzada hoy presente en la actividad de Cerro Verde, en el impulso a la actividad minera con tecnología de última generación, en la apuesta por un desarrollo regional integral y en la reafirmación alentadora de expectativa de futuro para conjurar los riesgos en el naciente siglo XXI. Esto que acabo de leer es una clarísima promoción, ¿no? Y una evidente propaganda de la Sociedad Minera Cerro Verde. ¿Por qué tenían que manifestar los autores esta serie de ponderaciones y elogios de la Sociedad Minera Cerro Verde? Bastaba decir, repito, que esta sociedad patrocinó y posibilitó la publicación del libro de qué se trata y nada más. Ahora, claro, se me dirá que si los autores no elogiaban la labor que cumple en Arequipa la Sociedad Minera Cerro Verde, entonces Cerro Verde no le iba a publicar la obra. Bueno, si así fuera, entonces la culpa no sería de Cerro Verde, sino de los autores que aceptaron semejante imposición, ¿no? Tengo entendido que este programa, La Función de la Palabra, tiene actualmente a un promotor, a un auspiciador, ¿no? A una firma que respalda con la publicidad este programa, y otros también. Bueno, es como si a mí me dijeran, oiga, pero habida cuenta de este hecho, entonces usted no sé si o pues va a tener que hablar bien de la firma que patrocina este programa. Bueno, yo me negaría absolutamente, ¿no?, a hacer semejante cosa. Y si insistieran y me dijeran que depende de eso mi permanencia, yo diría, no, me voy inmediatamente. Pero aquí no. Entonces, repito, eximo de culpa a la Sociedad Minera Cerro Verde
y atribuyo culpa más bien a los que aceptaron esa imposición. Un punto, repito, absolutamente desfavorable para quienes han compuesto una obra que, por lo demás, es una contribución importante, significativa, aunque desde luego no está exenta de errores. Y eso lo demostraré más adelante. Bien, por la época en que se tomaron estas fotografías, todas son fotografías posadas. En esa época para fotografiarse había que posar. Y en el mundo, el 90% de fotografías estaba compuesto de retratos. Solamente había un 10% de fotografías que no eran retratísticas, ¿no? Pero las más de ellas, la inmensa mayoría, estaba compuesta de retratos, ¿no? Incluso cuando Martín Chambi se la da de reportero gráfico, era pues, o podríamos decir que era un reportero gráfico avant la lettre, ¿no? Cuando Chambi actúa así, incluso se nos muestra posando. Hay una foto poco conocida de Chambi en la que este está montado en una motocicleta. Es un autorretrato, ¿no? Bueno, y es una foto de reportero gráfico, ¿eh? Repito, una foto que muchos años después pudo haberla hecho, pero es así bien, porque era un gran reportero gráfico, no era un gran fotógrafo de estudio, no, era un gran reportero gráfico, aludo a Carlos Domínguez, ¿no? Y eso lo habría hecho muy bien Carlos Domínguez, ¿no? Pero Chambi en el año 25, ¿no? Se tomó pues esa foto así, y verán ustedes, ¿no? Que es algo manifiestamente posado, ¿no? A pesar de este carácter así un poco, bueno, vean, no informal, o un mucho, no un poco, un mucho. Vean aquí a Martín Chambi en una motocicleta, ¿no? Pero está posando, pues. Y muchos lo han confundido con un personaje oriental, ¿no? Porque parece pues, que tuviera ahí elemento oriental en el rostro, en los ojos, ¿no? Y está posando Martín Chambi. Este tipo de fotografías de reportero gráfico las hizo muchos años después y las hizo muy bien Carlos Domínguez, ¿no? Pero Carlos Domínguez pasará a la historia como un gran reportero gráfico, sí. Ahora, otra cosa es ya la fotografía artística, ¿no? Ese es un género que Carlos Domínguez no cultivó, no. Pero Chambi trató de hacer fotografía artística y en parte, tuvo éxito, ¿no? Pero solo en parte, y no tuvo pues un gran éxito porque pues la tecnología de la época no le permitía pues hacer mucha fotografía artística, ni a él ni a nadie, pues. Bien, el hecho de posar, la acción y efecto de posar es la posación. Vean, el hecho de posar lleva consigo la inespontaneidad, la rigidez, ¿no? La tirantez expresiva, la tiesura actitudinal. Actitud es otro término significativo, en una de sus acepciones, significativo de postura, ¿no? La actitud. Entonces, la posación siempre lleva consigo la afectación y la innaturalidad, ¿no? Saber posar es un don y muy pocos lo tienen, ya lo he dicho otra vez y ahora lo repetiré. Así como hay en el mundo no más de 12 grandes directores de orquesta sinfónica, así también no hay más de 12 supermodelos de pasarela. No hay más. Así de simple, ¿no? Porque posar es un don, y como don ha sido distribuido muy desigualmente y además con una gran escatimación, ¿no? La madre natura escatima los pocos dones que da. Si los autores de este libro hubiesen fijado la consideración en la acción y efecto de posar, o sea, en la posación,
así como se dice, pues, de la acción y efecto de amar, la amación. La amación es un término que está en el diccionario, ¿eh? Dicho se pasa, ahora otra cosa es que no se use, a veces es otra cosa. Pero la acción y efecto de amar es la amación, la acción y efecto de posar es la posación. Bueno, si los autores hubiesen hecho este distingo elemental, entonces no habrían cometido el error, el tremendo error, de usar la palabra pose en lugar de postura o actitud. Pero usan la palabra pose. La palabra pose, que se tomó del francés, es un galicismo, significa en nuestro idioma postura no natural, postura afectada, falsa, inauténtica. Y por extensión se dice pose de la manera afectada, artificial, de hablar y de comportarse. Entre nosotros, hace alrededor de un siglo, el rey de la pose era el célebre escritor iqueño Pedro Abraham Valdelomar y Pinto. Y entre los pintores famosos del siglo XX, el mayor posador, el gran poseur, fue sin duda el español Salvador Dalí, ¿no? O como él decía, Dalí, ¿no? Esto me lo refirió Reinaldo Luz, el gran pintor, ¿no? Él me decía que, bueno, él era amigo, porque incluso en una ocasión Salvador Dalí le obsequió un cuadro, yo he visto ese cuadro. Entonces le decía a Salvador Dalí, a Luz, oiga Luz, ya saben ustedes que ahora yo ya no soy Dalí, sino aquí en Norteamérica, donde he hecho carrera, ¿no es cierto? Y donde he hecho miles y millones de dólares. Entonces aquí me di cuenta inmediatamente de que los gringos no pueden decir Dalí, ¿no? Entonces cuando yo me presentaba me decían, sí, Mr. Dalí, Dalí, porque va contra la fonética, pues, de la lengua inglesa decir Dalí, ¿no? Bueno, entonces dijo, bueno, entonces, ¿por qué voy a corregirlo? Decía, pues, Salvador Dalí. Entonces se dejó pues, que todo el mundo le diga Dalí. Y él mismo, cuando se presentaba, decía, yo soy Salvador Dalí, ¿no? Bueno, hay un gran poseur, pues, evidentemente, ¿no? Los señores Garay y Villacorta usan indebidamente la palabra pose en las páginas 41, 42, 43, 68, 72, 143, 145, 146 y dos veces en la página 191. Además, y desde mediados del siglo XX, en el uso popular, la palabra pose se reserva para referirse a las posturas copulatorias. Yo recuerdo que hace muchos años, entre los vendedores ambulantes de revistas y de libros, hace muchos años, por lo menos 50 años, y esos que estaban alrededor del parque universitario y en el mismo parque universitario, ofrecían una edición popular del Kama Sutra, ¿no? Y entonces yo recuerdo que para incentivar, para animar a los posibles compradores, decían, vean ustedes este libro, Oriental, Oriental, es el libro de todas las poses, de todas aquí aprenden ustedes el arte de las poses. Y esas poses eran, no, ellos no decían posturas sexuales, no. Entonces todos entendíamos, oye, ¿qué tal las poses? Eran poses sexuales, lógicamente, ¿no? O sea, actitudes corporales, ¿no? Posturas coitales. Pero se decía en el uso popular, y ahora mismo todavía creo que se dice, pose. Entonces, ¿cómo se les ha ocurrido a los señores Villacorta y Garay usar solamente la palabra pose para, no, los maestros de la fotografía artística? Pero así una patinada, así, pero impresionante. Vamos a hacer aquí el segundo corte y ya volveremos. En las páginas 86 y 128 hay sendos ejemplos de dos posaciones femeninas. Esta es la primera. Vean aquí a esta dama.
es una posación muy aceptable, ¿no? No es extraordinaria, pero es muy aceptable. Bueno, comparada con las posaciones masculinas, que todas son terribles aquí. Eso está bastante bien. Y acá hay otra, ¿no? De una desconocida, porque esta otra es de Teresa Belaúnde de Descanseco, creo. Y aquí hay otra posación. Observen. Esto. Y también está muy bien, sí. Tampoco es extraordinaria, pero bueno, comparada con la de los varones sí son un desastre posando, ¿eh? Ah, no, pero vean este, por ejemplo, ¿no? Que es un desastre, ¿no? Es una cosa rígida, completamente artificial, ¿no? No, ni hablar, pues, ¿no? Parece que lo han puesto atrás ahí una tabla, ¿no? Bueno. Todas son así, todos los yo no he podido descubrir aquí en este ejemplario fotográfico, no he podido descubrir un solo varón que sepa posar, ¿no? Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que no haya fotografías interesantes, ¿no? Fotografías únicas tal vez, ¿no? Hay una fotografía poco conocida de José de la Ribagüero y Osma, hay otra fotografía del Conde de Lemos, o sea, de Valdelomar, hay otra bastante buena de Víctor Raúl Haya de la Torre, en fin, pero no son, vean esta por ejemplo, acá está Valdelomar y en el otro lado está Haya de la Torre, ¿no? Cuando tenía 25 años, aquí está Valdelomar y aquí está Haya, este es Valdelomar, el Conde de Lemos, y aquí está Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Están bastante bien, ¿no? Tienen cierta tirantez expresiva, una cierta inespontaneidad, ¿no? Pero comparada con las posaciones masculinas restantes, bueno, estas son maravillosas, ¿no? Así. Acá también, acá la señora también está más rígida que no sé qué, ¿no? Vean. ¿No? Ni hablar, pues. Ni hablar. Por otra parte, hay una fotografía que es esta de la carátula del libro, una fotografía de María Antonieta Gibson, ¿no? Con dos imágenes, la real superior y la refleja, esta. María Antonieta Gibson. La imagen real está arriba y la refleja abajo. Pero si ustedes voltean, verán aquí la imagen refleja, que es esta, y la otra que es esta es la imagen refleja, ¿no? Y esa otra es la imagen que llamaremos artística. ¿Cuál es la diferencia? Todo el mundo cuando ve esta composición dice, a mí me gusta más esta, y señala a la imagen real, ¿no? Pero esta imagen real, esta imagen de aquí, esta imagen real, que es esta imagen, ¿no? No es la imagen identitaria. Porque si uno ve esto, no es la identidad de la posanda, no es. Porque no está mirando de frente. Y la expresión del rostro, la expresión identitaria del rostro, bueno, no solamente identitaria, pero la expresión, en el caso, digamos, de la identidad, ¿no? Se hace sobre la base de la mostración ocular, ¿no? Toda la expresión del rostro humano depende de los ojos. Por eso cuando uno ve la mirada de los ciegos, que es una mirada al horizonte, que no tiene direccionalidad, ni brillo, ni replano, ¿no? Es una cosa, pues, que no puede ser nunca identitaria, ¿no? Y lo mismo los muertos que tienen los ojos cerrados, ¿no? Entonces no podemos ahí fijar la identidad del individuo. Entonces acá, como ella está mirando para abajo, no se le ven los ojos. Entonces esta es la que llamaremos, pues, la creación artística, ¿no? De la posanda. Y la otra serviría, pues, para un carnet de identidad, para un DNI, ¿no? Porque es la fotografía identitaria. Bueno, este distingo entre la fotografía, digamos, de estudio, que no es necesariamente, únicamente identitaria, y la fotografía, digamos, en la que hay un elemento añadido, que es el elemento artístico, este distingo
no es que se me haya ocurrido a mí, no, este distingo lo hicieron los teóricos de la fotografía a mediados del siglo XIX, ¿no? O sea que es un distingo bien antiguo. Pero han debido insistir los autores, porque ellos conocen este distingo, en eso, y comentando justamente la fotografía que está aquí, ¿no? Es bien valioso eso, es bien interesante, pero no dicen nada, pues no se lo muestran nomás. Bueno, después, vean, debo lamentar además que se haya incluido en la página 190, pues es 190, voy a mostrar la página 190, ¿no? El retrato del señor Pacheco, ¿no? Este es el retrato del señor Pacheco, ¿no? Es una visión frontal del señor Pacheco. Bueno, este retrato nunca debió incluirse en una selección fotográfica como esta. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una visión frontal del posando. Y en segundo lugar, que como la iluminación es deficiente, o mejor dicho, como hay una sobreiluminación en la mitad del rostro, entonces se nota y mucho la desproporción de la oreja derecha del señor Pacheco, que parece la oreja de Dumbo, ¿no? Una oreja elefantiásica, vean ustedes aquí esa oreja, ¿no? Y como ahí está pues la iluminación excesiva, entonces se le ve tremenda oreja, ¿no? Entonces, por ese defecto de iluminación y por el hecho de la frontalidad de la posación, no debía incluirse esta fotografía, en absoluto. Yo creo que con mucha razón, y he escrito un artículo al respecto, los egipcios no admitían las mostraciones frontales del rostro humano y solamente las admitían en 3 casos: cuando la persona representada era un enemigo de Egipto, cuando era un bárbaro y cuando era un delincuente. O sea, cuando el representado pertenecía a lo peor para ellos, entonces lo ponían de frente. Pero las personas de la realeza y sobre todo el faraón y la gente distinguida jamás era representada de frente, siempre de perfil. Eso es canónico en el arte, conforme a los cánones, de acuerdo con las reglas. Ah, sí. Entonces igual acá, pues, ¿no? Este tipo de frontalidad es una cosa... ¿Por qué? Porque el ser humano de frente y en primerísimo plano es en general muy feo. Es algo que desagrada y puede llegar incluso a ser repugnante, ¿no? Entonces, la gente que no tiene ese criterio, pues entonces muestra pues ahí en un primer plano, ¿no? Eso me hace recordar a lo que yo siempre he considerado uno de los grandes errores de Bergman, ¿no? Del famoso cineasta sueco, ¿no? En su película Persona, por ejemplo, ¿no? Muestra pues repetidas veces a la señora Liv Ullmann, ¿no? En un primer plano, una frontalidad absolutamente inaceptable, ¿no? Y a él le parece una maravilla y deja ahí en esa mostración a la señora Ullmann pues media hora, ¿no? No, bueno, eso me parecía pues un atropello, ¿no? Sinceramente, con todos los respetos de Bergman, ¿no? Que fue un gran cineasta, pues, pero hasta los grandes pues cometen errores. Así es. Entonces yo en esto le doy la razón completamente a los egipcios, ¿no? Así. Por eso, Jorge Salmón en su libro más reciente, que este es el libro más reciente de Jorge Salmón, que fue alcalde de San Isidro y es además, y siempre ha sido un distinguido empresario. Por eso seguramente consciente de lo que acabo de decir, por eso el autor, ¿no? Se muestra, pero muestra la mitad del rostro, ¿no? Vean ustedes, la mitad nomás, pues, ¿no? Claro, porque ya todo sería ya inaceptable, ¿no? Entonces, y acá, ya en otra época de su vida, muestra la otra mitad, ¿no? Bueno, es la mitad. Ahí está de frente, ¿no? Ahí está de frente. Pero imagínense estas mismas fotografías todas completas, ¿no? Sería pues intolerable, ¿no? Como lo es aquí en esta revista, Buen Salvaje, ¿no? Esta es una revista que acabo de recibir, ¿no? Y verán ustedes aquí,
¿no? Por ejemplo, hay un texto concerniente a Enrique Vila Matas, y entonces ponen ahí la fotografía en primerísimo plano, pues que es algo intolerable. Vean ustedes esto, ¿no? Vean ustedes esto, ¿no? Bueno, esa es una foto, pues, de prontuario, ¿no? Esa es una foto de prontuario. Para un prontuario, ¿no? Pues está bien, pues, ¿no? Pero una revista de cultura, no, hay que tener criterio, que no pongan eso, ¿no? Bueno, pero para eso hay que tener ciertos conocimientos, ¿no? Bueno, la obra de que se trata tiene además una serie de pequeños grandes errores que luego del siguiente corte enumeraré. Bueno, sorprende que una obra que debió tener y no tuvo control de calidad, los autores hayan permitido que se deslicen una serie de faltas que pudieron ser fácilmente evitables si esto hubiese tenido y no tuvo control de calidad. Por ejemplo, en la página 16 dicen, durante y después de la guerra con Chile. Esta es una construcción bárbara. Lo correcto es durante la guerra con Chile y después de ella. Lo otro es una presencia inconveniente de partículas incongruentes. La página 11, los autores usan el verbo frisar en relación con el número de habitantes. El verbo frisar no se usa en relación con el número de habitantes, sino en relación con la edad. Por ejemplo, fulanita o sutanito, ¿no? Frisa en los 40 años, digamos, ¿no? O sea, se acerca a o bordea los 40 años. Eso es frisar, en ese sentido relacionado con la edad. Pero nunca en relación con los habitantes. Y acá dice, ¿no? Que está pues los habitantes de Lima creo que frisan no sé cuántos, miles. No, señores, ¿qué tiene que hacer ahí el verbo frisar? La población de Lima bordea tantos miles, o se acerca a tal cantidad, ¿no? Etcétera. Bien. Luego aquí en la página 145 los autores, imitando a Mario Vargas Llosa, dicen detrás suyo, en lugar de decir detrás de él. O sea, detrás del gigante de Chumbivilcas, Juan de la Cruz Siguana, retratado por Martín Chambi en 1925. Esa foto sí ha circulado bastante, seguramente porque se trata de un gigante, ¿no? Y acá está el gigante de Chumbivilcas, una fotografía de Chambi de 1925, ¿no? Bueno. Después en la página 103 hay dos perlas, ¿ah? En primer lugar el argentinismo desde ya y el galicismo en cuestión. Ningún autor que cuide su prosa dice desde ya, ni tampoco en cuestión, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad a principios de la década de 1960, estaba en Derecho, y un día el doctor Mario Alzamora Valdés, ilustre catedrático, oyó que yo decía desde ya. Entonces me dice, oiga, de Negri, pero usted está hablando como los argentinos y los uruguayos, ¿no? Allá dicen desde ya, ¿no? Pero usted pues no es del Uruguay ni de la Argentina. ¿Usted qué es eso de desde ya? No vuelva a decir eso, es un disparate. Y lo mismo en cuestión, ¿no? En lugar de decir el asunto de la referencia o el asunto de que se trata o el asunto que menciono o que ya mencioné, etc. Hay muchas maneras, ¿no? Bueno, ahora por favor no me digan que desde ya y en cuestión están en el drive. Efectivamente están en el drive. Pero es que hace ya tiempo que el drive tiene pues esta política de mangancha, ¿no? Deja pasar una serie de cosas que jamás debieron pasar por la aduana del buen gusto y del rigor académico. Jamás.
pero la dejan pasar. ¿Por qué? Porque como una vez me dijo Marta Hildebrand, en la academia ya no hay lexicógrafos ni lingüistas, sino informáticos. Y con informáticos el idioma se va pues a la porra, ¿no? Ah, sí. Bueno, ya está bien, va a ser rato. Después en las páginas 39, 67, 106 y dos veces en la 143 y luego en la 183, 87, etcétera, ¿no? Los autores, por influjo de la galiparla, usan impropiamente el verbo marcar. Por ejemplo, dicen manierismo marcado, en lugar de decir pues manierismo notorio o llamativo, ¿no? Marcado, ¿no? Vean, se marcan y se remarcan los bultos y las encomiendas y las reses. Y antiguamente los esclavos negros a quienes se marcaba con un hierro candente que se llamaba la carimba, ¿no? Que ese era el hierro candente de marcación. Bueno, hay muchos otros errores, ¿no? No quiero cansarlos, ¿no? Con esta retahíla de atropellos gramaticales, pero creo que el libro merece una segunda edición. Y en esa segunda edición deben pues mejorar el texto, limpiarlo de faltas y ampliarlo en una serie de puntos donde realmente vale la pena que lo amplíen, ¿no? Hay cosas que ellos saben, que conocen, porque los dos autores son gente preparada. No, yo no digo que no lo sean. Pero dejaron de decir pues cosas que debieron decir. Y más bien dijeron otras cosas que no debieron decir, ¿no? Como por ejemplo esto que yo mencioné, ¿no? de elogiar la labor que cumple la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. ¿Por qué tiene que elogiar? ¿Por qué? Eso me hace recordar a los conductores de televisión de otro canal, ¿no? Que aparecen un día con una botella de gaseosa al frente, ¿no? Que es la que auspicia, o como dicen ahora los guachafos, el sponsor, ¿no? O si no, los señores de la selección con la camiseta y ahí dice Coca-Cola, ¿qué es eso? Claro, me dirán, oiga, pero ¿sabe usted lo que significa que yo me ponga una camiseta que diga Adidas o Coca-Cola? Miles de dólares. Ah, sí, pues. Demasiado tentador, pues claro. Entonces, ya pues la integridad y nada, se va al diablo. Así es, señores. Y la calidad también, ¿no? Sí. De todas maneras, repito, ¿no? Yo recomiendo que lean este libro, que lo vean, porque es un libro valioso. Sí, señor. Y no tengo nada en absoluto en contra de los autores, ¿eh? Al señor Villacorta una sola vez lo conocí en un conversatorio, y yo fui el moderador de un conversatorio acerca de Cérvulo Gutiérrez, y ahí estaba entre los ponentes el señor Jorge Villacorta Chávez, ¿no? Que es una persona preparada, honesta y productiva sobre todo, ¿no? En un país como este donde todos dicen que hacen y en el fondo no hacen, ¿no? Acabo de recibir este libro, Paisaje Sagrado e Ideología Inca, de Julián Santillana. Es una publicación que me ha enviado el Fondo Editorial de la Católica. Bueno, estuve viendo rápidamente la bibliografía y veo que hay por una parte ciertas prácticas que yo siempre, digamos, he propugnado y que ahora la gente que hace bibliografías ignora, ¿no? Por ejemplo, cuando son varios los autores, se comienza la entrada respectiva con el apellido del primer autor, si van en orden alfabético con el apellido del que va primero, lógicamente. Pero los otros se ponen el apellido pues después del nombre de pila, ¿no? Es elemental, ¿no? Pero acá se había ya establecido la costumbre, no solamente aquí, en varias partes, de poner todos los otros que ya no están regidos alfabéticamente, comenzando por el apellido también. Aquí veo que no, que solamente el primero, cuando son varios los autores, el primero tiene el apellido antepuesto, lógico, y los otros pospuesto, como debe ser, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Y me parece que está muy bien. No, solamente aquí en la página 329, en la última entrada, ¿no? Balbina Martínez está sin sangría, y debió estar tal como está ahí, sin sangría, es horrible, ¿eh? Luego aquí veo, ¿no? Que inexplicablemente hay ciertas omisiones, por ejemplo, Jean-François, acá François está sin la cedilla, ¿no? Inexplicable, pues, ¿no?
Y luego, por ejemplo, Rubén Vargas Ugarte. Rubén está sin tilde, también inexplicable. Luego aquí, Rafael Barón. Barón está sin tilde también. Digo, ¿qué pasa, pues? ¿No? Y eso parece un buen libro, es un libro realmente muy minucioso y con una cantidad impresionante de referencias bibliográficas, pero también con una cantidad impresionante pues, de omisiones y de pifias, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido tampoco control de calidad, ¿no? No lo he leído todavía, acabo de recibirlo, no lo he leído. Bueno, acabo de recibir también el último número. Yo critiqué, ¿se acuerdan ustedes? La última portada de la revista Justo Medio, y acá este es el último número de Justo Medio, ¿no? Bueno, con esta portada, señores, claro, esta portada está mejor que la del número anterior, pero con esta portada tampoco no van a vender nada, no, porque esta portada ni a hablar, no. Y sobre todo porque ellos quieren destacar que esta reunión ha sido más ruido que nueces. Claro, sí, pero así, con esa portada, no, es una fotografía pero mala, ¿no? Y luego, me dio risa porque generalmente tienen buenas modelos, ¿no? Pero esta vez sí pusieron a una modelo, voy a mostrar aquí, que está toda envuelta, ¿no? Normalmente las modelos pues muestran, ¿no? Su belleza física, ¿no? Pero aquí yo no entiendo por qué está toda envuelta la modelo, vean. A ver, ¿ustedes tienen una explicación de esto? ¿No? ¿Por qué? ¿A dónde está el atractivo de todo ese cubrimiento? No lo sé. Bien, eso es todo por lo que concierne a la presente edición de La Función de la Palabra, y será hasta el programa siguiente.